Buenas noches. Me acompaña Manuel Añorbe, a quien tenía mucho que no saludaba. Es el senador Manuel Añorbe. ¿Uno de cuántos senadores del PRI? Somos 15 senadores del PRI, mi estimado Carlos. Pues de lo perdido lo hallado, ¿no? Bueno, estamos dando la pelea, ¿eh? Bueno, siendo uno de los senadores del PRI, resulta que Manuel forma parte de la Comisión de Defensa del Senado y pues motivado, según entiendo, por Josefina Vázquez Mota, quien a su vez se inspiró en algo que pues, yo publiqué. Sí. Consiguieron este martes que por unanimidad el resto de los senadores aprobara un punto de acuerdo. ¿Por qué no nos platicas qué es lo que hicieron? Primero te quiero comentar, Carlos, que estamos ciertos que tú pusiste ese tema que agravia a las Fuerzas Armadas, lo pusiste en la opinión pública nacional. El tema de desinvitar o retirarle la invitación a las Fuerzas Armadas a la toma de protesta del futuro presidente de México. Tú lo pusiste y por supuesto que esto nos permitió a muchos darle seguimiento puntual y efectivamente en la comisión de la semana pasada de Defensa Nacional, la cual yo soy miembro, Josefina Vázquez Mota puso el tema de generar un punto de acuerdo para, obviamente, generar las condiciones de volver a invitar a las Fuerzas Armadas y yo lo apoyé. Tengo que decirte, en honor a la verdad, que salió por unanimidad. ¿En la comisión? En la comisión. ¿Cuántas personas integran esa comisión? 14. 14. 14 de la pluralidad política del Senado. ¿En el Senado cuántos y cuáles partidos están? En la comisión, o sea, del Senado de la República. No, en la comisión. En la comisión está Morena, está Movimiento Ciudadano, está PRD, está el Verde, está el PRI, miembros de la comisión. ¿Y por unanimidad? Por unanimidad. Pero esta comisión es presidida por un militante de Morena. De Morena. Félix Salgado Macedonio. Félix Salgado Macedonio. Pero, como yo te lo decía, propone Josefina, que antes habíamos platicado, antes de arrancar la sesión extraordinaria de la comisión. Eso fue el jueves de la semana pasada. Eso fue el jueves de la semana pasada, el miércoles de la semana pasada. Miércoles. Sí, lo propone y inmediatamente yo apoyo esa propuesta y después se genera la unanimidad. Por unanimidad, exhortar o sugerir o que... A los organizadores en la Cámara de Diputados para la toma de protesta del 1 de diciembre, del 1 de diciembre que vuelvan a invitar a las Fuerzas Armadas. A ver, y esa corriente de opinión la generaste tú. No, bueno. No, a ver, te lo tengo que decir, sí, porque pero... tú eres un hombre influyente en términos de la opinión pública. No me digas eso. Fíjate, te voy a confiar algo a la audiencia también. Yo de pronto soy invitado a dar pláticas sobre mi chamba y tengo una muy hecha que titulo "Los periodistas no servimos para nada". Pero siendo esa la ley, pues al parecer de vez en cuando se dan excepciones. Tú pusiste el tema en el debate nacional y nosotros retomamos el tema y obviamente le dimos cauce. Tengo que decirlo. Bueno, gracias por anotarlo, pero aquí sobre todo Josefina en primera instancia, pero tú en segunda y nada más, fueron los activistas en el Senado para que se reinvite a los mandos militares que entiendo son los comandantes de región, claro, los comandantes de las principales zonas militares y navales, correcto, los responsables de las contralorías de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, de la Fuerza Aérea, es correcto, los procuradores militares, así es, los directores de derechos humanos, los directores
de las escuelas navales y del colegio militar y de la escuela de guerra, o como se llame, o de la defensa. Y resulta que, pues sí, me tocó pues conocer, sin lugar a dudas, que el querido Porfirio Muñoz Ledo, como presidente de la Cámara de Diputados, extiende a principios de octubre la invitación pues, a un centenar de mandos. Aproximadamente 100. Y a principios de noviembre dice, pues con la pena, pero siempre no. Así es. Y para mí fue como un agravio de lo más gratuito a las instituciones. No solamente para ti, Carlos, también para las Fuerzas Armadas y, por supuesto, sin dejar de reconocer que las Fuerzas Armadas es la institución mejor evaluada en este país, y para muchos mexicanos que lo único que tenemos es agradecimiento a las Fuerzas Armadas. Yo te lo puedo decir como guerrerense. En Guerrero, tú sabes, fenómenos hidrometeorológicos muy conocidas, el Paulina, Ingrid, etcétera. Siempre las Fuerzas Armadas, no se diga los terremotos del año pasado. Y no se diga la violencia que se trae de manera, toda la zona de Tierra Caliente. Y bueno, en muchos estados del país siempre las Fuerzas Armadas han estado dispuestas a atender a la población, a hacerle frente a los problemas que se presentan en esta geografía mexicana, ¿no? Desde Chiapas, Sonora, no se diga Baja California, Pero a mí lo etcétera. que me llamó la atención... No había necesidad de lastimar a las Fuerzas Armadas, Carlos. Senador, lo que me llamó muchísimo la atención fue que se trata de los mandos en activo. Correcto. En activo, de aire, mar y tierra, que a partir del 1 de diciembre estarán en activo, porque nadie los ha removido. Estarán en activo bajo la comandancia suprema del presidente hoy electo, que asume el cargo el 1 de diciembre. Claro. Y luego el razonamiento, Porfirio, que por cierto negó que eso fuera cierto. Llegó a afirmar que era un rumor, que era una invención. Yo escribí, bueno, pues por lo visto me alude. Sí. Y no mentía yo. Y lo que me llama poderosamente la atención es que una persona tan inteligente, tan querible como es Muñoz Ledo, haya dado este resbalón. Tú debes haberlo conocido desde que él estaba en el PRI, ¿no? Sí, bueno, yo soy... Eres posterior, eres más joven. Sí, soy posterior a él, pero lo conozco perfectamente bien. ¿No te parece que fue? Porque es un hombre brillante, o sea, hay un denominador común en la inteligencia de Porfirio Muñoz Ledo. Eres el Octavio Paz de la política. Y también les decía que era tan soberbio que seguramente quería registrar como invención suya la palabra neurona. Por eso me sorprendió esto, no tanto que lo hiciera porque desconozco los motivos, esto de invitar y luego desinvitar, sino que se montara en que no era cierto. Y ahora, pues con esta resolución del martes, el Senado le pide a la Cámara de Diputados rectifica. Sí, por supuesto. Y es un exhorto puntual, porque debemos de atender a las Fuerzas Armadas y efectivamente son la institución mejor calificada, como te lo he dicho, que va a darle toda la seguridad y el andamiaje al nuevo presidente de México. Y a ver, ¿cómo vas a quitarle la invitación a las Fuerzas Armadas si le estás dando una invitación a Maduro? O sea, aquí hay que contrastar, con todo respeto. Maduro, que heredó el poder de un golpista como fue Hugo Chávez, pero que era menos irracional que Maduro, que tiene a su pueblo de rodillas. De rodillas. Con una superinflación y obviamente también... En emergencia humanitaria por falta de alimento y de trabajo y de ingreso. Y es un hombre que, por cierto, habla con pajaritos. ¿Te acuerdas? Sí, perfectamente, ¿no? Maduro platica con Chávez a través de aves. Sí, de pajaritos. Y ese sí está invitado. Y ese sí está invitado y hay quien festeja que venga a México. Con todo respeto, Nicolás Maduro, pues está repudiado por el pueblo de México. Es un dictador a todas luces en Latinoamérica, así se le señala.
y viene y algunos hasta festejan porque viene la toma de protesta. Es un agravio al Congreso de la Unión y estamos invitando que además es un sujeto que a las Fuerzas Armadas. Que disolvió el Congreso Constitucional de Venezuela. Hizo un Congreso a modo y metió a la cárcel a sus opositores. O sea, yo nunca podré estar de acuerdo con la presencia de Maduro, y yo quiero ver a Maduro porque además en el Congreso no tiene por qué entrar con guaruras, no tiene por qué entrar con gentes armadas, tendrá que entrar solo, como así lo dijo también Porfirio Muñoz Ledo, que no iban a permitir pelones ni gentes armadas, ¿no?, con los jefes de Estado. ¿A quién se referiría? Pues yo me refiero a los guaruras que Oye, traen ni los tú jefes ni yo, de Estado. porque nos defendemos. algo de pelo tenemos, pero nos defendemos, parece referirse a militares. Vamos y gente armada, pues a guaruras. A guaruras. Pero cuando van los oficiales o los mandos militares a ceremonias como esta al Congreso, que yo sepa nunca llevan armas. Hasta donde era innecesario en el pataleón que hizo Porfirio, de que no era cierto, lo que sí fue cierto, habló de eso y quiero entender bien. El punto de acuerdo que, según entiendo, había aprobado la Comisión de Defensa el jueves de la semana pasada. Por unanimidad se trasladó ayer martes. Sí, pero decía que la colegisladora, o sea, la Cámara de Diputados, sí, correcto, debía disculparse con las Fuerzas Armadas. Correcto. Y girar de nuevo las invitaciones. Desagraviarlos, por supuesto. El punto de acuerdo aprobado por unanimidad por todos los senadores incluye el ofrecimiento de disculpas. Por supuesto, lo que tú estás diciendo. Claro que sí, porque es un agravio que no lo merecían las Fuerzas Armadas. A mí me mortifica hacer la afirmación que viene a continuación. Si yo fuera el titular de alguna de las dos secretarías, o de las dos, de la Defensa y de la Marina, pues yo ya no aceptaba esas invitaciones, a menos que los próximos titulares de la Defensa y la Marina le pidan o le ordenen, no sé si todavía pueden ordenar desde ahora, a sus próximos subordinados que acudan. A ver, porque el agravio fue brutal. Brutal, innecesario, histórico. Nunca se había dado en ninguna toma de protesta de un presidente de la República en México. Y coincido contigo. Bueno, Manuel, yo te pido que permanezcas acá porque sobre Fuerzas Armadas no se diga Guardia Nacional. Este hombre algo debe saber, puesto que forma parte de la Comisión de Defensa del Senado. ¿Permaneces aquí? Claro que sí. Gracias, Manuel, gracias a ustedes y buenas noches.